Volvemos a Mesa Testigo para hablar ahora con Martín Ostolaza, director de la consultora Innova, especialista en comunicación política, sobre lo que dejaron las PASO en términos de estrategia, de comunicación y también un poco el escenario que se viene en las próximas semanas. Martín, ¿cómo estamos? Hola Mariano, ¿cómo te va? Gracias por venir. Quería empezar por un tópico recurrente después de las elecciones, que es fallan las encuestas, volvieron a fallar las encuestas. ¿Cuánto de esto hay de cierto o no? Mira, podríamos hacer 5 programas, creo que. Varios puntos. Primero pregunto, ¿qué se espera de las encuestas? Es una pregunta que tengo una respuesta, pero aquel consumidor de encuestas, aquel que contrata encuestas, tendría que primero aclarar qué espera de una encuesta. Segundo, en todo caso, las encuestas no fallan. En todo caso, fallan quien las implementamos. Fallan los encuestadores. Es como decir, fallan los martillos. No, los martillos no fallan. Salvo uno muy trucho, digo que también hay encuestas muy truchas, pero falla el martillo. Falla quien usa el martillo, no la herramienta en sí. La herramienta no falla, la herramienta está ahí para ser agarrada e implementada. Se puede implementar bien o mal, a propósito, o pues se puede hacer un mal ejercicio de la profesión, digo. Después, el día después de cualquier elección ya se convierte como en un cliché. Si fallan las encuestas, ya no importa si fallan o no, fallan las encuestas. Incluso lo dicen aquellos que te escriben, te preguntan y necesitan la encuesta para llenar contenidos, analizar, apoyar un argumento, sin pretensión de apoyarlo en un me parece. Todos, analistas o no analistas, periodistas o no periodistas, conductores o no conductores, hacen alusión directa o indirectamente a las encuestas. Previamente, incluso no necesariamente a la intención de voto, sino a decir, bueno, para hablar de una gestión, para hablar de X tema. Y después, el día después, como que parece un lugar común de decir, fallan las encuestas. Lejos de analizar márgenes de error, lejos de analizar qué encuesta falló y qué encuesta no falló, porque nunca fallan todas, siempre hay alguna que está más cerca o muchas que están más cerca o no. Digamos, un análisis pormenorizado de eso no se hace, fallan las encuestas. Martín, ¿qué tiene que tener una encuesta para decir está bien hecha, para que sea confiable? Primero lo duro, digamos, cuándo fue hecha, dónde fue hecha, quién la hizo, si ese que la hizo tiene algún recorrido, existe en la web o no existe, digamos. Hace poco me llegaba una encuesta de Clarín, de un medio, de las elecciones provinciales, decir que uno googleaba rápidamente el nombre de la empresa y no existía la empresa. Entonces, y después fallan las encuestas. Bueno, es eso, digamos, es un nombre de fantasía y hay mucho, digamos, de esto también. Es otra cosa, no es investigación. Tiene que tener cantidad de casos, digamos, la ficha técnica, digamos, una ficha técnica que también se puede mentir, digo, se puede falsear. Pero bueno, si uno ve la ficha técnica, ve quién la hizo, ve si ese que la hizo le pone la cara, la defiende o no la defiende, etcétera, etcétera. Es una cosa, si eso no sucede, es otra. Así todo, se puede hacer todo eso bien, digamos, con honestidad profesional y después estar más cerca o menos cerca de una encuesta. Y después, perdón la pasión, pero digo, después hay otra cosa, que lo discutía con una periodista de La Nación. Uno hace una encuesta, supongamos un mes antes de la elección. Pues hay una campaña. Hay una campaña de por medio que se supone que una campaña mucho poco influye. Eso está de alguna manera en una verdad incuestionable, digo. Más allá de que sea cuestionable si influye o no influye o cuánto influye, pero si hay una campaña, distinto si yo hago una encuesta 3 días antes, 4 días antes, ahí ya demasiado, digamos, no hay demasiada campaña, estamos casi en veda o parcialmente en veda, digo, pero después hay otros elementos que influyen que pueden torcer pueden torcer los guarismos de una encuesta y efectivamente sucede eso. ¿Te parece que en el caso de Puyaro y esta gran ventaja que obtuvo, pesaron factores de cortísimo plazo de esas últimas horas? Sin duda que pesan. Después, ¿cuánto pesa eso? Si eso pesa 6 puntos, 8 puntos y termina espaciando por demás o termina influyendo 5 puntos, 3 puntos, eso es por ahí bastante más difícil.
Lo que no había duda, las encuestas en Santa Fe, las encuestas serias de colegas, es decir, no fallaron. O si fallaron, fallaron parcialmente en esta diferencia de Puyaro. Todas las encuestas daban a Puyaro ganador. Primer punto. Eso no se reconoce. ¿Sí? Que lo daban por menos ventaja que lo que terminó sucediendo, es verdad. Tal vez fue el punto más crítico de las encuestas, como para no decir que fueron una maravilla, digo. ¿Sí? Lejos de esto, digamos, tengamos una discusión seria. Si yo quiero, porque después hay mucho de esto de decir las encuestas fallaron y yo quiero tener razón y no analizo nada más que mi verdad. Entonces, todas daban, o muchas daban a Puyaro ganador. Termina sucediendo. Muchas o todas daban a Fey tercera. Termina sucediendo. Muchas daban, o todas daban, durante muchísimo tiempo que Lewandowski era el candidato que mejor medía, que Lewandowski era el candidato que iba a ganar la interna por diferencia. Termina sucediendo. Todas daban bastante poco potencial de los tres candidatos internos de Lewandowski. Ninguna podía preestablecer, porque era todo muy parejo, quién iba a terminar sucediendo segundo, tercero o cuarto. Digamos, podía pasar cualquier cosa en ese ranking. Bueno, eso, digamos, como podía pasar cualquier cosa, no digo que haya pasado cualquier cosa, pero digo, era muy, muy pareja eso y termina siendo pareja, digo, hay poca diferencia entre los tres que competían con Lewandowski. Todos los otros candidatos por fuera de esas dos grandes frentes medían nada, salvo una encuesta de Nacional que daba al candidato de Viva la Libertad como con 11, bueno, eso sí es un error, está claro, era bastante previsible ese error. De la intencionalidad de eso, o fue una falla metodológica o no sé qué, pero digo, eso no sucedió. Pero después todas daban a los otros como por el piso. Martín, y en términos de la estrategia comunicacional, la estrategia política en términos más generales, ¿qué te parece que falló Lozada para no conseguir el objetivo que se ha planteado? Inclusive se lo veía muy confiado de que iban a ser los ganadores en la interna. Me parece que Lozada nunca pudo tener una organización interna, que por ahí es algo que no se nivela en la importancia, digamos. Es muy difícil poder hacer algo bien a nivel externo cuando a nivel interno está todo, es todo muy caótico. Digamos, los que estamos en este mundo sabíamos que había tensiones internas y disputas, y eso hace que uno no pueda de alguna manera acordar una línea de acción o X cantidad de líneas de acción y ejecutar en consecuencia. Digamos, difícilmente, por no decir imposible, que algo funcione bien hacia afuera cuando está mal hacia adentro. Es básicamente una organización interna. Trasciende a la política, digo. Podemos pensarlo en cualquier ámbito. Ámbito, digo, de organización civil, empresarial, digo. Cuando no hay una organización interna robusta y clara, hacia afuera... Después podemos tener una organización interna robusta, pero hacia afuera puede también fallar, digo. Son dos características. Me parece que lo de Lozada falló eso y también repercutió en el afuera. Caso contrario lo de Puyaro, digamos. Lo de Puyaro venía muy aceitado a nivel interno, muy aceitado con tiempo incluso, se sabía bien hacia dónde quería ir y se actuó en consecuencia. Digamos, nunca fue a lo mejor una campaña de impacto, ¿sí? Las acciones de comunicación, la agenda de comunicación, no fue una campaña de impacto, fue más bien una campaña clásica, como si fuese de otra época. Pero era tal el orden y tal claridad en el mensaje y tanta disciplina estratégica que evidentemente terminó dando sus frutos. Martín, ¿y qué escenario ves que se le abre al peronismo después de este golpe muy duro en el espacio? ¿Qué objetivo se puede plantear para la general con esta diferencia tan grande que hubo, ¿no? Por ahí está muy parcelado en términos de categoría, digo. Me parece que la categoría de gobernador va por un lado, en términos, digo, de acuerdo, de coincidencias, de trabajo partidario, y la categoría de diputado va por otra, digo, para pensar en las categorías provinciales. Pues si a eso se le suma la categoría senador, donde muchos senadores están con dificultades y va a requerir un trabajo territorial fuerte, perdón, me parece que está muy atomizada la estrategia partidaria. Está muy dividida, propio también un poco de la boleta única, digo, pero en este caso puntual me parece que cada uno va a tratar de hacer lo mejor posible al interior de su categoría y eso va a hacer que sea muy difícil lograr transmitir un mensaje político partidario como se hizo
del Casi 2019. un peronismo en modo sálvese quien pueda. Sí, salvando, haciendo la mejor elección posible. Obviamente en la categoría de diputado que está el gobernador, las posibilidades están de triunfo. Difícil. ¿Sí? No son nulas las posibilidades, pero con el resultado electoral de las PASO puesta, con la gran elección que hace Puyaro, con el clima de alguna manera crítico hacia el peronismo, con unas PASO nacionales en el medio, donde la suma de lo que saque Bullrich y lo que saque Larreta en esta provincia va a ser probablemente bastante superior a lo que saque Massa. Incluso en el nombre por nombre también hasta pueda llegar a haber alguna disputa, digo ahí. Bueno, hace que sea un escenario bastante complicado para el peronismo en septiembre. Martín, te traigo un poquito a Rosario. Digo, hay un balotaje entre Hapkin y Monteverde. ¿Dónde te parece que van a pasar las claves de la elección? Cada uno obviamente va a tratar de imponer su marco, acentuar sus fortalezas, pero ¿por dónde van a pasar las claves de la elección? Y una de las claves puede ser el territorio, en la periferia de Rosario, digamos, donde está atravesada por muchas dificultades socioeconómicas. Quien hable mejor a ese segmento puede, digamos, tener un plus. Sabemos que Ciudad Futura hace un trabajo, y el peronismo en sí hace un trabajo por lo general histórico en esos lugares. Hapkin habrá que ver si con la estructura del Estado y con esa herramienta fundamentalmente puede llegar a competir ahí. Me parece que el centro históricamente es un voto reacio hacia el peronismo, hacia sectores más bien progresistas. Entonces puede haber una cuestión ahí, una clave, y después, bueno, en términos de frentes, Unidos le sacó casi 15 puntos de diferencia a Juntos Avancemos. Hapkin es el candidato más votado en la categoría, digamos, la elección, salvo, digamos, el manual indica que no debería sufrir demasiados inconvenientes Hapkin en ser reelecto. Caso contrario sería un batacazo, digamos. Martín, te hago la última. De lo que viste hasta acá de la campaña, ¿viste algo novedoso, algo que te haya llamado la atención? ¿Alguna innovación o no? No, tal vez más que innovación, lo novedoso puede haber sido la disciplina estratégica y temática de Puyaro. No como novedad, sino como un ejercicio clásico, pero que no siempre es fácil de lograr. En comunicación, por ahí los que logran alguna novedad, porque toman algún riesgo, porque tratan de correrse de algún manual, es Ciudad Futura también. Eso siempre genera alguna cuestión más atractiva en estrictamente comunicacional. Después hubo mucho de mensaje antipolítica. Es como que evidentemente había una tentación ahí de atacar a la política desde la política, con mensajes incluso políticamente incorrectos. Digo, pensaban Busato el chamullero, Lifchit el basta de boludeces, si no me equivoco. Digamos, ahí como mensajes en el afán de captar Lozada mismo, en el afán de captar la atención, se corrió ahí alguna línea, línea en términos de lo políticamente correcto o de lo clásico. Eso por ahí podrían ser algunos elementos. Martín, gracias por venir.